bien. Hola, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Tenemos una invitada de lujo, es la infectóloga pediatra, la doctora Karelyn Dávalos, quien es egresada del Hospital Infantil del Estado de Sonora. ¡Yay! Y además hizo infectología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y hoy nos acompaña para, ya saben, nuestro canal. ¿Okay? Así que gracias por su tiempo, doctora. Fascinadas de la vida de que esté usted aquí. Okay. Encantada de estar Oiga, en realidad le hablo de tú a la doctora porque es menor que yo, no es por irrespetuosa, ¿eh? Y además la conozco desde que estaba chiquita. Okay. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar fuerte con las preguntas. Va. Doctora, desde su perspectiva como infectóloga, ¿cuáles son las infecciones que estamos viendo más en niños y qué es lo que más a usted le preocupa? Cuéntenoslo todo. Muy bien. Las enfermedades respiratorias en general en el invierno siempre son el número 1. Sin embargo, todas las enfermedades infecciosas tienen un comportamiento estacional. Entonces depende de en qué época del año estemos platicando, va a ser lo que vamos a ver. Okay. Ahorita en el pseudo invierno que estamos viviendo nosotros, con todo y eso sí predominan las infecciones respiratorias, son lo número 1. Pero también tenemos de vez en cuando alguna que otra gastroenteritis del invierno todavía. Y entonces en el invierno, doctora, ¿todavía estamos viendo mano, pie, boca? Todavía. Eventualmente no es tan frecuente, ¿verdad? Pero sí lo hemos visto. Ok, y varicela. Siempre es una pregunta que nos hacen sobre varicela porque tenemos casos esporádicos. ¿Varicela tiene periodicidad, tiene ciclicidad o cómo funciona varicela? Sí tiene periodicidad y sí tiene algunos brotes al inicio del invierno habitualmente. Pero no ha sido un brote que yo considere la verdad tan importante. Se frenó bastante el brote de varicela en esta temporada, pero sí tiende a presentarse un poquito más a finales del otoño e inicios de la primavera, del invierno. Del invierno, ok. Entonces ahorita estamos viendo más influenza. Influenza relativo, la verdad es que también tuvimos un brote de influenza aquí. Ahorita se ha calmado, pero yo no me confiaría victoria todavía porque con el regreso a clase seguramente que vamos a ver nuevamente brotes, ¿no? No hemos terminado la temporada de transmisión de influenza, hay que acordarnos que termina entre marzo y mayo todavía, seguimos viendo algunos casos, pero siento que lo fuerte va a venir ahora en el regreso a clases. Ok, entonces, sincitial respiratorio, bronquiolitis por sincitial, ¿qué tal andamos? ¿Sí? No deja de haber bronquiolitis, todos los días hay de 1 a muchísimos diagnósticos de bronquiolitis, por supuesto que lo vamos a tener en conocimiento real cuando hacemos pruebas, sin embargo hay muchísimos pacientes todos los días que tienen todos los datos clínicos de una bronquiolitis. Ok, ¿y qué es lo que tenemos más ahorita hospitalizados? ¿Qué es lo que más estamos viendo? Tristemente, dengue, hola. No ha dejado de haber dengue en el lugar donde vivimos. Ha sido uno de los top 3, la realidad. Seguido de las bronquiolitis y las neumonías virales en general, ¿no? Ok. Lo que más vemos es viral en hospitalizados también. Perfecto. Así es. Eso lo puntualizamos porque ahorita vamos a preguntar más de lo viral. Ok, dengue. Hablando de dengue, ¿qué medidas son las preventivas? ¿Qué medidas son las claves en dengue? La clave del dengue, como tú bien lo dices, es 100% la prevención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos de conocimiento antiquísimo, el tener mucha higiene en nuestra casa, el descacharrizar. Seguramente después del día de hoy vamos a tener otro brote de dengue porque va a haber mucho acúmulo de agua, entonces hay que evitar, a como de lugar, acumular agua en nuestras casas, en el exterior, esta agua limpia de lluvia, voltear cubetas, vasijas, no permitir que haya llantas, ningún objeto que pueda acumularlo, floreros incluso puede ser una fuente de transmisión de dengue. Eso es lo que más funciona. Después de eso, el tratar de alejarnos en la medida de lo posible del mosquito porque va a estar circulando, entonces de preferencia tener mosquiteros en puertas y ventanas, si es que ahorita que está muy fresco vamos a abrirlas, ¿verdad? Para evitar que el mosquito entre a nuestra casa donde nos pueda contagiar. Y lo otro pues sería de plano, si no lo tenemos, pues tratar de tener algún tipo de repelente que sea en la piel o de los que son aerosolizados para las ventanas, también funcionan, son temporales pero sí sirven. Y la prevención, o sea, la verdad es que a grandes rasgos es la prevención. No hay una vacuna, bueno, sí le existe, ¿verdad? A nivel mundial.
no la tenemos disponible para todo el público, no está indicada si nunca hemos tenido dengue. Correcto. Entonces hay que tratar de evitar mejor tener el contacto con el mosquito. Ok, bien. Y en los niños, a los papás siempre les preocupa mucho de que si trae dengue y trae fiebre, ¿le hago la prueba, no le hago la prueba? ¿Cuándo sí sería importante yo poder documentar si tiene dengue, si tiene influenza, si tiene COVID? ¿Cuándo me es útil una prueba rápida en pediatría? La realidad es que las pruebas rápidas son súper útiles, no solo para el dengue, sino para cualquier enfermedad infecciosa, porque lo que vamos a hacer, por supuesto que depende mucho del diagnóstico. Y qué medidas de cuidado vamos a tener también dependen del diagnóstico. Entonces, vamos a tener la certeza con esta prueba. Si el paciente tiene dengue, sabemos qué es lo que vamos a esperar, que le pueden bajar las plaquetas, que puede sangrar, que vamos a tener más cuidado, no dejarlo andar jugando tanto, no dejarlo estar en situaciones de riesgo que puedan hacer, por supuesto, que sangre. Sabemos que le va a disminuir el apetito, y el saber qué esperar es bien importante, porque también conocemos que va a durarle la fiebre un montón de días. En esos días se va a sentir súper mal, no va a querer comer, va a ser fundamental mantener el estado de hidratación. Entonces los cuidados van a depender de, por ende, también el pronóstico. Entonces sabemos que puede haber hepatitis por dengue, sabemos que pueden haber un montón de alteraciones metabólicas, no solamente las coagulopatías. Entonces, teniendo conocimiento, podemos tomar acciones. Si tenemos una prueba rápida de influenza, por ejemplo, que son súper útiles, ¿qué vamos a hacer? Aislamiento, medidas de control, antiviral, que es lo que va a frenar la transmisión. Vamos a evitar que otras personas se contagien. Entonces, las pruebas rápidas, la verdad es que son súper útiles para todo. Correcto. Entonces, si en el mundo ideal, si nosotros tuviéramos la factibilidad de hacer una prueba rápida, sería lo fabuloso para que podamos orientarnos y calmarnos todos. Pero hay una cosa que nos pasa mucho a nosotros los pediatras, ¿no? Que la mamá me habla a mí y me dice, ¿tiene fiebre? ¿Se lo llevo? Y yo siempre le digo, no me lo traiga. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tiene ningún síntoma ni nada. Yo me imagino que también a los infectólogos les sucede, pero ¿nos podrías explicar un poquito más esta parte de qué hago con la fiebre? O sea, me preocupo mucho por la fiebre, se lo llevo a consulta, voy a urgencias, le doy medicamento, opciones. Bueno, la verdad es que es un punto muy bueno, porque yo coincido. O sea, la fiebre no es nuestro enemigo. La fiebre es nuestro aliado, es una respuesta natural del cuerpo, en la cual el cuerpo está produciendo sustancias inflamatorias tratando de combatir un proceso infeccioso en la mayoría de los casos. Entonces, como bien tú lo comentas, la fiebre suele ser el primer síntoma de la mayoría de las enfermedades infecciosas de la infancia. Y habitualmente cuando se presenta la fiebre no hay ningún otro síntoma. Entonces, si llevan a un niño a revisar, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, vamos a ver que en efecto tiene fiebre. Entonces, si no tenemos ninguna otra manifestación, difícilmente vamos a poder llegar a un diagnóstico. Ahora, algo a lo cual a mí me gusta mucho hacer hincapié es el hecho de decir, la importancia de la fiebre sí va muy relacionada a la edad del paciente. Sí, muy bien. Porque no me dejarás mentir, vamos a estar muy de acuerdo en que entre más pequeño es un paciente, más se suele correr a consulta o a urgencias con el bebé. Exacto. Sin embargo, la fiebre entre más pequeños es más frecuente en cualquier situación que pueda tener un bebé. Gripa habitualmente va a ser igual a fiebre. ¿Por qué? Porque el bebé está desarrollando su sistema inmune, entonces la respuesta con la fiebre siempre va a estar ahí presente. Y habitualmente va a ser una fiebre bien benigna que va a durar poco tiempo, se va a resolver y todo va a estar bien. Sin embargo, la fiebre suele dejarse un poquito más de lado en los niños mayores. Exacto. ¿Por qué? Porque está más grande, porque no se queja tanto, no lo veo tan decaído, luce en general bien y todo. Y desde mi punto de vista, al menos como infectóloga, esto es al revés. Porque los niños mayores suelen estar inmunizados, quiero pensar. Ya le dieron la vuelta varias veces en su vida a los bichos de temporada. Tienen una respuesta inmune mucho más robusta, más buena, más efectiva, ¿verdad? Entonces, que un niño mayor tenga fiebre, a mí me espanta más a que la tenga un bebé pequeño que tiene gripa. Exacto. Y esa sí es una razón para ir rápidamente a consulta, porque no está bien, no es normal. Mientras que al bebé pequeño le podemos dar oportunidad que pasen un par de días. Si sigue teniendo fiebre, pues a lo mejor ya tiene más síntomas, ya es más fácil hacer un diagnóstico y vaya, ya los podemos ayudar más. La etapa neonatal, que sería el punto de corte, los menores de 3 meses. Ahí sí, por supuesto. El recién nacido es otro punto aparte bien importante. Cuando un bebé tiene fiebre y tiene menos de 3 meses, ahí sí.
siempre vamos a ir inmediatamente a consulta. Después de los 3 meses ya nos podemos ir esperando, pero son situaciones muy específicas que habitualmente nosotros hacemos como mucho hincapié en la consulta, en cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Correcto. Entonces diríamos, en fiebre, va empezando la fiebre, me espero a ver qué síntomas aparecen y luego ya pido consulta con mi pediatra o con mi infectóloga, ¿ok? ¿Y tú recomiendas ir a urgencias con fiebre, doctora? La verdad es que no. No, Siempre me preguntan eso de, ¿tiene mucha fiebre? ¿Qué hago? ¿Me voy a urgencias? Y mi respuesta suele ser no, porque no van a hacer mucho más allá de lo que nosotros como padres o como cuidadores podemos hacer en la casa. Cambiar mecanismo de activación del sistema inmune. Entonces, siento que a veces el sistema inmune está como, sabes, como, señora, estoy intentando defendernos y usted está intentando actuar en mi contra. Entonces, doctora Karelyn, ¿cuántas veces sería esperable que mi hijo se enferme? Digamos, los dividíamos por edad para poder tener rangos de infección. ¿Nos podrías orientar sobre cómo esperaría yo que se enfermara mi hijo si soy mamá primeriza? Claro. ¿Cuántas veces al año? Entre más pequeño es el bebé, siempre el número de infecciones van a ser mayores. Es inversamente proporcional a la edad, pero también tiene todo que ver con la exposición. Y esto ya lo vivimos, el conocimiento está súper reforzado después del periodo pandémico, ¿no? O sea, porque vimos que niños que esperábamos que se enfermaran, ¿no? Por lo menos 6 a 12 veces en un año, que es lo normal. Para los primeros 2 años de vida, no se enfermaron ninguna, puesto que no estuvieron expuestos. Y si no hay exposición, por supuesto que la respuesta va a ser nula, ¿no? Y lo que yo siempre hablo con papás que me lo preguntan, es que hago, o sea, no lo mando a la guardería. No quiero que se enferme en este momento y mi pregunta es, bueno, ¿cuándo quieres que se enferme? Porque la realidad es que el día que se exponga se va a enfermar. Correcto. Y prácticamente la decisión es tuya de si lo voy a empezar a exponer ese sistema inmune a una edad más temprana o lo voy a empezar a exponer después, cuando tal vez ya vaya al kinder o a la primaria porque lo cuidaron siempre en casa. Y la realidad es que se va a enfermar, sí o sí. ¿Cómo y cuándo? Eso lo podemos ir como medio mediando entre papás y pediatras, pero la realidad es que hasta qué punto vale la pena ser tan estrictos en el no lo voy a exponer, porque a veces me han tocado pacientes que están en la primaria, ¿no? Y están tratando de aprender y desarrollar su mente, pero no pueden porque no salen de la enfermedad porque nunca antes se expusieron y estamos disminuyendo días de escolarización también. Entonces es otro tema que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque el pediatra no solamente ve la salud física, sino la salud mental, exacto. Toda la integridad del paciente y su desarrollo académico es uno de ellos, pues. Entonces, tú dirías que, bueno, vamos a tener que elegir las batallas como papás, ¿ok? Y si, por ejemplo, mi niño menor de 1 año va a guardería, ¿cuántas veces yo puedo esperar que se enferme? Por mes, vamos a decir por mes. Y está descrito en la literatura médica. El bebé que va a guardería por primera vez, el primer año se va a enfermar hasta cada 15 días. El primer año. Y todavía normal, ¿eh? Así es, y se va a aventar unas 24 distintas enfermedades respiratorias en ese primer año. Y probablemente el año que viene también van a ser entre 12 y otras 24 infecciones respiratorias hasta que su sistema inmune sea más competente, que tenga algunas vacunas, etcétera, ¿no? Entonces... Y ahorita nos platicabas de este fenómeno de que, a lo mejor lo llevo de bebecito y va a adquirir esta memoria inmunológica y entonces cuando ya entre al preescolar o a la primaria se va a enfermar menos. Pero si no lo llevé al preescolar, que es algo como lo que nos pasó en pandemia, si no lo llevé a la guardería y lo llevo al preescolar, se va a enfermar cuando entre al preescolar porque tiene que establecer nada más es un traslape del tiempo de la inmunidad, ¿correcto? Entonces elegir las batallas, ¿no? ¿Hay algún beneficio? Eso tiene mucho que ver con el tema complicaciones. La realidad es que un resfriado común suena como algo bien benévolo, pero la realidad es que todo resfriado es potencialmente complicable. Entonces tengo que ver cuáles son las consecuencias que está teniendo este bebé o niño pequeño de este resfriado. Si estamos haciendo otitis medias de repetición, se pueden evitar, claro, si la exposición se está frenando, así es. Si son niños mayores, son sinusitis de repetición, hay que ver, frénalo tantito, estúdialo si hay alguna normalidad en vía aérea, senos paranasales, algo que se tenga que corregir y entonces después poder volverlo a exponer. O me hizo una neumonía, una bronquiolitis y ahora tiene
sibilancias de manera recurrente o asma-like, y que son cosas que lo pueden poner en riesgo. Esto nos haría valer la pena el hecho de pensar si es bueno dejarlo de exponer. Pero si son niños que por lo demás son sanos y que es verdad, o sea, sí, es cierto, son varios resfriados, pero no están teniendo ninguna complicación y pueden llevar su vida lo más normal posible, yo recomendaría tratar de seguir. Intentamos, ¿ok? Exacto. Hasta que el cuerpo aguante en el caso de los papás, ¿ok? Bueno, si el cuerpo del niño aguanta, el de los papás tiene que aguantar, ¿ok? Bueno. No necesariamente van de la mano, pero sí, se puede intentar. Ok, y doctora Karelyn, ¿para qué cosas tenemos realmente vacunas y qué mitos ahorita te están preocupando más sobre vacunas a ti como infectóloga? Claro, la vacunación en realidad... Hay algunas muy buenas y efectivas vacunas. Hablando de enfermedades virales, la realidad pues cambia. Sí. No hay muchas vacunas contra virus que nosotros tengamos disponibles. La más antigua, la más conocida, la más disponible, económica y buena en todos los aspectos es la vacuna contra influenza. ¿Okay? La vacuna contra influenza es algo que no nos puede faltar porque es muy disponible, es muy económica, tan económica como gratuita y tan segura que hasta pacientes que tengan alguna condición diagnosticada de salud la pueden recibir. Correcto. Entonces realmente no tendríamos por qué tener alguna contraindicación, o sea, pregunta, ¿no? Mortificación exacto como para no colocarla, ¿verdad? Entonces la realidad es que la influenza puede ser tan leve como un resfriado común cuando estamos vacunados y puede ser tan grave como terapia intensiva o situaciones lamentables si nos enfrentamos a influenza, porque la influenza siempre hay que recordar que no viene sola. Habitualmente la influenza se complica de lo más sencillo con una sinusitis o una otitis media, pero no es raro que veamos neumonías graves sobreagregadas a la influenza. Y influenza la podemos aplicar a los 6 meses, así ¿correcto? Es. Pero su primera dosis, entonces cuando tiene el niño menos de 6 meses, ¿cuál es la sugerencia para protegerlo y resguardarlo? ¿Hay algo que podamos hacer los padres o familiares? Sí, depende de la situación epidemiológica. Si hay alguien en la casa que tiene el diagnóstico de influenza y al parecer el bebé ha estado muy expuesto, existe la profilaxis, que es esta administración del medicamento de manera preventiva para evitar que el bebé que no se puede vacunar pueda desarrollar los síntomas, ¿no? Esta profilaxis también se administra en otras personas que tienen criterios, si son un adulto mayor o si es una persona que por alguna razón no puede recibir la vacunación, ¿verdad? Se puede hacer, si hay opciones, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, si yo tengo un bebé de 4 meses y convive con sus abuelitos y demás, y yo no puedo vacunar a ese bebé, nadie estaba expuesto, los abuelitos se tienen que vacunar y eso evitaría o ayudaría. Claro que va a evitar y va a ayudar Malas a protegerlo noticias para los abuelos. De todas las razones. El adulto mayor, por supuesto, siempre debe de estar vacunado contra influenza y muchas otras cosas. A mí me gusta hacer mucho hincapié en consulta siempre que el abuelo es la segunda persona o la persona que nos tiene que preocupar a la par de nuestro bebé, porque no me sirve de nada tener un bebé que está relativamente bien vacunado si su principal cuidador, que sí suelen ser los abuelos, van a estar expuestos y no queremos tampoco comprometer la salud de nuestros abuelos, porque el bebé, sí es cierto que padre está vacunado, desarrolló una enfermedad bien leve, pero pues ya tengo al abuelo grave con una neumonía bien complicada porque pues no se vacunó, ¿verdad? Entonces la vacunación nunca termina. Hay vacunas para cada etapa de nuestras vidas, todas son efectivas, todas tienen una razón de ser. Sí, y aquí les vamos a poner las cartillas de todas, porque luego creemos que nada es la cartilla del infante, y tenemos la del adolescente, la de la mujer, la del hombre y la del adulto mayor. ¡Santo Así Dios! Es. Okay. Siempre. Y una duda bien frecuente de vacuna de influenza específicamente es que llegan aquí al consultorio y me dicen, es que sí me la puse el año pasado, por ejemplo, pero me la puse en febrero o marzo, ¿no? Y entonces me la tenía que volver a poner en octubre. Yes. La respuesta es sí. Recordando que la influenza es una enfermedad estacional. Su transmisión es por diferentes épocas del año que abarcan 2 años diferentes para hacer una temporada. En nuestro lado del mundo, la temporada de influenza es en el otoño-invierno y salida del invierno. A veces agarra un poquito de la primavera. Habitualmente estamos hablando de octubre a marzo, abril, más o menos. Y las vacunas se manejan así por temporadas. Temporada 2025, 2026, la de este año.
Entonces, si nos vacunamos en febrero, marzo, abril y mayo, tenemos la temporada de este año con el año previo. Entonces, en octubre ya tenemos una vacuna diferente que se formuló a razón de todo lo que circuló la temporada pasada, tratando de protegernos de estas variantes de influenza, y por eso sí nos tenemos que volver a vacunar. Y es que la realidad es que nosotros deberíamos de vacunarnos desde octubre y no esperar a febrero o marzo. Exacto, ok. Porque habitualmente, como hay más circulación de virus en invierno, luego después me dicen, tiene mocos y por eso no lo llevé a vacunar, o tiene mocos y fue al centro de salud y me dijeron que no se la puedan poner. ¿Esa es una razón válida, por cierto? No, nunca lo va a hacer. La única verdadera contraindicación, bueno, de algunas, para la población en general que es sana, es que tenga fiebre de verdad en los días en los que está pretendiendo vacunarse, o alguna enfermedad activa que no le permita, por esa razón, a su sistema inmune generar una buena respuesta contra la vacuna. Pero si tuvo moquitos, un resfriado, o sea, todos duramos un montón de días con mocos después de un resfriado común, ¿no? Entonces, la realidad es que si ya tenemos por lo menos 48 horas sin tener fiebre, nos podemos vacunar. Ok, ese es un pretexto frecuente de todas las unidades de salud, ¿ok? ¿Sí? Hablando de vacuna de rotavirus, que tengo una duda puntual, ¿ok? La vacuna de rotavirus cambió, antes teníamos 2, 4, 6 meses y no se modificó, ahora tenemos 2 meses y 4 meses, ¿no? Sucede que en algunos centros de salud, no estamos generalizando, me la han estado negando para niños con uso de colostomía. Esto va específicamente para mis pacientes, ¿ok? Y ¿existiría realmente infectológicamente una contraindicación o al revés, ellos son de más riesgo? No, realmente no hay una contraindicación en sí. O sea, sí, la vacuna contra rotavirus tiene como algunos detalles de administración que son contraindicaciones relativas, y eso es en los niños que han tenido un tema gastrointestinal, precisamente de malrotación, intususcepción, etcétera, pero un paciente que tenga una colostomía la puede tener por 1,000,000 de razones, y no significa que haya tenido realmente uno de estos temas quirúrgicos, ¿verdad? Si no es así, no tendría por qué. Ahora, el tema con la vacunación contra rotavirus también tiene mucho que ver con la excreción viral después de la vacunación. Correcto. Entonces, se pueden vacunar, pero por supuesto que es nuestro trabajo como personal de salud informar que el bebé vacunado va a estar excretando rotavirus y que podría dar una infección a aquella persona que no manipula de manera correcta esta colostomía, porque por supuesto esto tiene que ver con heces, ¿verdad? Correcto. Pero siempre y cuando tengamos las medidas de aislamiento de contacto para el manejo de la colostomía, no debería de haber mayor problema. Correcto. O sea, es lo mismo que cambiar el pañal a un bebé. Pues por supuesto que tendríamos que lavarnos las manos con agua y con jabón después de que hagamos cada cambio de pañal. Bien, y ahora sobre otras vacunas. ¿Cuáles vacunas recomendaríamos, aparte de las que están dentro del esquema, que no son tan usuales o tan populares y que la cartilla infantil se modificó? Y antes sí venía ahí otras vacunas específicamente, y cada vez nos van haciendo ese espacio chiquitito, ¿ok? ¿Cuáles vacunas nos diría una infectóloga pediatra? Estas, aparte de las que vienen ahí. Todas las que existan, por favor. Desde mi punto de vista, sí, todas. No, pero ya en serio. La realidad es que dentro de todo el esquema de vacunación mexicano no es malo. No. O sea, es bueno, pero lo podemos hacer mejor todavía. Las vacunas adicionales, esas las que viene de ese espacio en la cartilla, que son otras, ya las conocemos, habitualmente son varicela y son hepatitis A, por lo menos. ¿A qué edad, doctora? Esas vacunas a partir del año. ¿Okay? Muy bien. Sí están súper recomendadas, porque a pesar de que es algo bastante usual, de allá hay un niño que tiene varicela, vamos todos a que mi hijo también le dé varicela. Hoy era el clásico antiguo. Sí, las fiestas de varicela antes eran súper frecuentes. Hoy tenemos el conocimiento de que no deben de hacerse, porque no sabemos a quién de estos niños le va a dar una forma grave. Y ninguno queremos que nuestro niño sea aquel paciente que tiene una forma grave por varicela. Sí. O con alguna complicación posterior, porque acordémonos que la varicela no solamente es los días que me dio varicela, y ya pueden haber complicaciones a largo plazo también, y es lo que queremos precisamente evitar. Aparte de exponer a aquellas personas que ya están en mucho riesgo simplemente por la edad. Varicela y hepatitis A, ambas son 2 dosis el esquema completo. Y hago mucho hincapié en esto porque habitualmente el sector salud suele recomendar una dosis de hepatitis A,
para los niños que van a guardería. Sí. Sí es cierto, nos protege, pero la realidad es que si queremos inmunizar de manera correcta, hay que completar el esquema con las 2 dosis de ambas vacunas. Viene una modificación importante ahí de la Asociación Mexicana de Vacunología, si maneja 2 dosis, que es justo la información que nos estás compartiendo, nada más que aquí en el manual y lineamientos de Secretaría de Salud y objetivos de vacunación dice vacunar al 50% de la población en riesgo, que son los que van a guardería. ¿Eso qué significa? Que van a mandar súper poquitas dosis. Así es. Y que es bien frecuente que el personal diga, va a guardería, para si va a ponérsela. Y eso no quiere decir que el otro no se te pueda enfermar, el que no va a guardería y no pueda hacer las complicaciones que tú nos estás comentando. Realmente a mí me parece discriminativo eso, pero entiendo que somos un país que no tiene dinero, ¿ok? Sí. Porque de tener dinero podríamos vacunar a todos, que sería lo óptimo. Herpes zóster, doctora Karelyn. Herpes zóster no es para los bebés. Por supuesto, es para los adultos mayores. Claro que sí la recomiendo porque la verdad es que el adulto mayor, simplemente por la edad, se considera que es un paciente con inmunocompromiso. Y todo paciente con inmunocompromiso tiene la capacidad de desarrollar una forma de herpes y no sabemos en qué sitio anatómico lo va a desarrollar. ¿La vacuna de varicela infantil ayuda a evitar herpes para la etapa futura, el herpes zóster a futuro, o es un mito? Es un mito. La realidad es que sí podemos evitar el hecho de que desarrollen de manera florida la enfermedad, pero recordemos que varicela es una vacuna de virus vivos atenuados, ¿ok? Sí le estamos dando a nuestro cuerpo este virus para que pueda producir anticuerpos, pero finalmente lo tiene y va a estar latente. ¿Qué quiere decir? Que va a estar con nosotros, viviendo. Sí. Entonces, a futuro, claro que va a tener la posibilidad, ¿por qué? Porque se ha infectado el paciente, de tener una reactivación. Y eso va a ser forzoso. Y entonces aquí viene esa vacuna en otras de la cartilla del adulto. Por supuesto, del adulto mayor. Exacto. Bien, entonces, fíjense, aprovechamos a la infectóloga pediatra porque hay que proteger a los abuelitos en la casa para que el niño esté protegido y todos estemos protegidos. Siempre, siempre. Y otras adicionales, aunque estén fuera de esquema, aunque estén costosas, ¿alguna que nos quisieras platicar que nos gustaría tener? Fíjate que ese es un comentario que me gusta mucho a mí tocar porque que es una vacuna costosa. O sea, ¿qué cuesta más? ¿No? El invertir, porque es una inversión en una vacuna que puede evitarle cualquier tipo de complicación a mi bebé, o el decir, no, pues es que yo prefiero no invertir en la vacuna, pero voy a pagar a lo mejor un día el deducible del seguro de gastos médicos, que va a ser 800,000 veces más caro que el poner una vacuna. Correcto. O el decir, lo voy a pagar tal vez con la vida de mi bebé. O sea, ¿qué es eso? No es nada. Excelentemente bien explicado. Entonces, la vacuna de meningococo nos falta mencionar y la de sincitial respiratorio. Así es. Pero digamos, hablando de vacunas que le puedo poner directamente a mi bebé y que pueden darme como un riesgo mortal, digamos. La de meningococo se lleva en las palmas. La realidad es que la infección por meningococo es una infección muy invasiva que pone en riesgo la vida prácticamente de manera inmediata y que a veces hay poco que hacer. No hay muchos casos, afortunadamente, pero la realidad es que nuestra situación geográfica nos pone en especial riesgo para tener una meningococcemia porque somos un estado fronterizo. Y recordemos que Estados Unidos, ellos sí reportan, porque saben que lo tienen, un montón de casos de meningococo. Aquí el cruce fronterizo es súper frecuente. Nosotros vamos, nuestra familia viene, entonces estamos expuestos todo el tiempo. Es una vacuna que no debería de faltarnos tampoco por el hecho del lugar donde vivimos y más ante una situación de brote. ¿Ok? Y luego pasando al tema de BCR. Y pausa. Esa sí no la podemos conseguir, esa sí no está ni en los lineamientos de salud pública, o sea, esa sí no la obtendríamos en los centros de salud, ¿no? Como varicela, que ya dijimos que al 50. Esto es bien incongruente porque está en la norma oficial mexicana. La vacuna de meningococo, pero pues simplemente no la tenemos. Es que tenemos un chorro de cosas en la norma oficial que no tenemos en la práctica. Sí te la recomiendo, pero no te la doy. Sí, exacto. O sea, tamiz de cadera sí te lo recomiendo, pero a ver dónde lo haces. Tamiz visual también, pero a ver dónde lo haces. Exacto. Las incongruencias del sistema. Sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Correcto. Tal cual. Muy bien. Y ahora sí, ¿cuál seguíamos de vacunas? BCR, ¿no? Virus sincitial respiratorio. Ahorita estamos ya prácticamente en la gloria porque ya tenemos disponibilidad de un montón de cosas con las cuales soñábamos simplemente el año pasado. Sí. Hablando de vacunas contra BCR, existen 2 tipos de vacunas. Las vacunas tradicionales a las cuales estamos acostumbrados, que son aquellas
en la cual me pongo la vacuna y yo le enseño a mi cuerpo a que produzca estos anticuerpos que me van a proteger contra determinado microorganismo, ¿verdad? Sí. Este tipo de vacunas está disponible para la mujer embarazada. Sí. Y para el adulto mayor, nuevamente, el abuelo, el BCR le hace mucho daño al adulto mayor también. Entonces, aquella mujer que está gestando, la vacuno, le da anticuerpos a su bebé y el bebé está protegido. Correcto. Cabe mencionar que estos anticuerpos tampoco, como todo, no son eternos, ¿verdad? Tienen un periodo de tiempo, entonces no lo van a proteger tampoco toda su infancia, pero sí en este periodo de vida más vulnerable, ¿no? Que son los primeros meses. Y luego están los otros tipos de vacunas, porque nos gusta llamarlas vacunas, que son los anticuerpos monoclonales, los cuales, a diferencia de las otras vacunas tradicionales, la vacuna tal cual, la inyección, es anticuerpos ya listos, formados, listos para utilizarse, y que en el momento en el que yo aplico, mi bebé ya está perfectamente bien protegido. Correcto. También tienen un periodo de tiempo, no son tan duraderos, duran algunos meses, pero son una garantía de que mi bebé no va a tener una enfermedad grave por este microorganismo. Entonces, 100% valen la pena, y también, igual que lo otro que comentábamos, es una inversión. Porque a pesar de que son vacunas relativamente costosas, vuelvo al mismo tema, o sea, ¿qué es más costoso? ¿Invertir en una vacuna o pagar el deducible del seguro de gastos médicos? ¿O aventarme una enfermedad grave en una institución de salud? ¿O incluso pagarlo con la vida, verdad? Exacto, y tomando en cuenta que las instituciones de salud pública, pues, digo, yo no tengo rato que no estoy trabajando en la pública, pero la doctora Karen sí, y pues cuéntenos un poquito del desabasto. Quisiera no tener que hablar de ello. Es demasiado. Exacto. Es demasiado, o sea, es extremo lo que está pasando ahorita, ¿no? Y doctora Karelyn, ¿qué tan frecuente o qué es lo que usted más ve como infectóloga pediatra? Híjole. Todo lo que me manda el pediatra que ya no se pudo resolver, dice. La realidad es que mi área de trabajo es súper amplia, porque si nos pusiéramos así extremadamente estrictos, infectología pues es todo lo que tiene que ver con una enfermedad infecciosa, y una enfermedad infecciosa y transmisible va desde el resfriado común, ¿verdad? Hasta la neumonía, las enfermedades graves como la tuberculosis, la coccidiomicosis, que aquí en nuestro estado es el pan de todos los días, el VIH, o sea, son cosas súper extremas, porque puede ser algo bien leve y benigno o algo súper importante que te pueda poner en riesgo, ¿no? Entonces, la verdad es que me gusta mi trabajo porque no dejo de ver el día a día del pediatra. Sí, correcto. Pero a la vez veo todas aquellas cosas que están muy enfocadas dentro de la especialidad. Y es bien variable, ¿eh? O sea, y fiebre postvacunal, que siempre les estresa. Una pregunta que me hacen siempre en el consultorio es, lo voy a llevar a las vacunas, ¿me dice cuánto le voy a dar de paracetamol? ¿Qué opinamos, doctor? Por favor, no. Por favor, no hay que hacerlo. No. Retomando el tema de ¿para qué nos sirve la fiebre? Sí, exacto, por favor. La fiebre es esta respuesta de nuestro cuerpo tratando de ayudarnos en algo. En este caso, de generar una respuesta ante la vacunación, de darnos anticuerpos protectores. Entonces, ya hay muchos estudios que nos demuestran que el hecho de dar un medicamento frena toda esta respuesta inflamatoria y no beneficia al hecho de que yo le esté vacunando. Entonces, ¿de qué me sirve llorar junto con mi bebé por el piquete que le están dando, verdad? Si le voy a dar este medicamento para que la vacuna le sirva, por así decirlo, un 50%, ¿verdad? Entonces, si lo vamos a vacunar, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible y dejar que la vacuna haga su trabajo. Sí, ¿no? O sea, entonces, que active el sistema inmune. Así es. Estas recomendaciones nos dicen que por lo menos nos esperemos 4 horas después de aplicar una vacuna para dar un medicamento como paracetamol. Y que los antiinflamatorios los evitemos a como de lugar. Sí, y los estaríamos dando para el estado general. O sea, pero de preferencia no administrarlos. Sí. Otra cosa que nos pasa mucho en pediatría, tiene fiebre el niño y luego te escriben, seguramente a la doctora también, tiene fiebre, le di el medicamento y no se le baja, doctora, no se le baja, entonces le vuelvo a dar medicamento, ¿qué hago? Porque mire, y me pasan todas las fotos del termómetro, ¿no? ¿Nos sirve de algo el rango de temperatura? ¿Qué estoy esperando yo realmente al dar estos medicamentos? ¿Me es útil a mí? Así es, bueno, hay que tomar en cuenta que todo lo que se administre por la vía oral tiene un tiempo para hacer su efecto. Todos los medicamentos tienen que pasar por un metabolismo, entonces no van a bajar la temperatura en el preciso momento o en los minutos subsecuentes a que nosotros lo estamos administrando. Correcto.
20 minutos, los que más rápidamente nos la bajan, y algunos van a tardar 40 minutos, a veces 50 minutos, y es lo normal. Pero si el estado del bebé es bueno, no tenemos por qué alarmarnos de más, ¿ok? Si el bebé luce bien, está comiendo, está tranquilo dentro de lo que cabe, hay que darle tiempo al tratamiento para que pueda actuar. Sí, también es otra cosa que a veces queremos que se quite muy rápidamente la fiebre con el medicamento, y el estado general es lo más importante, no el número en el termómetro, ¿no? Así es. Ok, doctora, recomendaciones generales para padres. Para la temporada de invierno, híjole, que no salgan los niños nunca. Es broma. No se pelee. Siguiente recomendación. La higiene. La realidad es que retomó el tema COVID. Nosotros, médicos, papás, población en general, aprendimos demasiado. Sí. O sea, las enfermedades respiratorias, todas a la par, todas se previenen de la misma manera. Y lo primero es tener higiene. Sí. Si queremos evitar la transmisión, tenemos que lavarnos las manos, utilizar alcohol gel, evitar los sitios que están sobrepoblados, o sea, ir al súper en horas pico. Ya depende de cada quien en sus prácticas diarias, ¿verdad? Pero yo siempre les digo, la verdad es que las misas de niños son muy bonitas, sí, pero no son la mejor opción para la transmisión de enfermedades respiratorias, porque luego llegan y sientan a todos los niños juntos, sí, para que convivan, y enseguida un niño está tosiendo y el de atrás tiene mocos, y luego no nos explicamos y no le llevamos a ningún lado cómo es que se enfermó, ¿verdad? Entonces, estas situaciones sociales en las cuales exponemos a los niños, como los lugares para brincar, sí, por ejemplo, porque ya se embarran unos con otros, o sea, las peloteros, yo odio los peloteros. Así es. Entonces, la realidad es que son situaciones de nuestra vida de todos los días a las cuales eventualmente se van a exponer, sí. Pero si lo que queremos es evitar a como dé lugar la transmisión, la realidad es que lo tenemos que evitar. O volverlos a acostumbrar a que usen cubrebocas. Correcto. ¿A partir de qué edad los cubrebocas? En cuanto se lo dejen. La verdad es que la edad es una limitante que nosotros nos podemos poner, porque decimos, está muy chiquito. Pero a veces hay niños que tienen 2 años y ellos ya se lo dejan. Sí. Entonces es una situación de normalizarlo para los bebés. Sí. Y si nosotros lo hacemos, los niños, como todo, por imitación lo van a hacer. 2 años, no, porque sí me ha tocado ver que sí los más chiquitos no saben. Sí, por supuesto. Sí, no saben manejar bien el dióxido de carbono, sobre todo, ¿no? Así es, pero de los 2 años en adelante, como lo comentaba. Adelante. Muy bien. Y un mensaje final para papás. ¿Qué nos gustaría que los papás supieran de la infectología pediátrica? Tips. La infectología pediátrica es una especialidad que antiquísimamente se ha dado para tratar de curar enfermedades infecciosas, pero creo que debemos de cambiar todos juntos el enfoque. Todo actualmente en salud y sobre todo en pediatría debería estar enfocado en prevención. Entonces, la realidad es que siempre lo que podamos hacer para evitar que se dé, y sobre todo la vacunación, va a ser lo mejor que podamos hacer. Y recordar que estas inversiones en salud reditúan. Sí, qué bonito. Muy bien. Y doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Me pueden encontrar aquí en Hermosillo. Estoy en muchos lugares a la vez, ya veces en ninguno, ¿verdad? Pero mi consulta privada está en la Clínica Liberi, en Prados del Centenario. Muy bien. Y aquí vamos a poner igual los datos de contacto de la doctora. Nos comparte información muy útil en sus redes. En Facebook la encontramos como Doctora Karelyn Dávalos. Y igual en Instagram igual, ¿ok? Así es. Muy bien, doctora, ha sido un placer esta entrevista. Ya saben, nos pueden poner comentarios aquí abajo para la doctora. Vamos a tratar de estárselos respondiendo, ¿ok? Y vamos a estar dejando cortos para que vayan a ver la entrevista completa al canal de YouTube, ¿ok? Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Bonito día. Gracias. Mil gracias, doctora.